Bienvenidos a Cúpula, bienvenidos al espacio donde quizás la magia se hace realidad. Estoy encantado de tener a la invitada que tengo a mi derecha, espero que todavía no la estéis viendo en pantalla, pero a ella te la puedes encontrar tocando el piano, componiendo, en una tabla de surf, haciendo buceo o quizás tomándote un buen vino y teniendo una buena conversación. Para mí es un placer presentaros a Susana Gómez Vázquez. Bienvenida a Cúpula. Hola, es un placer estar aquí, muchas gracias por tenerme. El placer es nuestro. En septiembre de este año pasado, 2024, sacaste un nuevo disco, Sisters Sí. of the Moon, Hermanas de la Luna, y he tenido el placer de escucharlo y de poder investigar en este mundo maravilloso. Tengo el placer de tenerlo aquí conmigo, es este ejemplar de aquí, y, y me parece que tiene un trasfondo muy interesante. No sé si nos podrías contar un poquito sobre él. Pues bueno, este disco surgió y es un cómputo de muchísimas ideas diferentes. Por aquella época yo estaba investigando mucho música de mujeres, que siempre me ha interesado desde que tengo 13 años o así. Empecé a descubrir música, bueno, descubrir no, porque ya estaba allí, pero empecé a analizarla, a investigarla, me encantaba, la empecé a incorporar a mis programas. Me pidieron tocar música de mujeres contemporáneas en alguno de los últimos conciertos y fue ahí cuando empecé a tocarlo en casa mucho, y un día venía mi abuelo y me dice: ¿qué estás tocando eso tan maravilloso? ¿Por qué no lo grabas en un disco? Y yo pensé, es verdad, ¿por qué no lo grabo en un disco? Y era esta música de estas compositoras. Y a la vez me encanta la mitología griega. Y estaba yo un día viendo ese cúmulo de estrellas que aparece cada noche en el cielo, que se llaman las Pléyades, y también había estado tocando música de las compositoras y dije, ya está, Hermanas de la Luna. Este va a ser mi disco sobre las Pléyades, esas madres del universo de las cuales surgen todos los dioses en la mitología griega, que como estas compositoras han inspirado a tantísimas generaciones de dioses, a tantísimas generaciones de compositores y compositoras. Y la tercera parte es que a la vez estaba yo viendo un día en un museo las pinturas de Leonora Carrington. Todo esto se estaba cocinando a la vez. Y de repente, cuando yo ya estaba pensando en las Pléyades, en las compositoras, vi unos cuadros, 6 cuadros, que se llamaba Hermanas de la Luna, Sisters of the Moon, de la pintora británico-mexicana Leonora Carrington. Y dije, ya está, esto es una señal. Ahora sí que lo voy a grabar. Sisters of the Moon es tu segundo disco. En 2021 sacaste el primero, Sí. Adilam. No sé si nos podrías contar un poquito cómo fue el nacimiento de este disco y el por qué, porque fue tu primera creación discográfica. Y por qué decidiste que este tenía que ser tu primer disco. Pues Adilam está formado por piezas que conectan muchísimo conmigo. Bueno, también el segundo disco. Pero eran piezas que había tocado siempre, de compositores y compositoras, y que tenían de alguna forma una conexión, ¿no? Tanto emocional como estructural, como tonal, un poco como el segundo disco, y suponían un viaje. Y las tocaba mucho en concierto, estas piezas además en ese orden, y eran obras que de alguna forma o estaban dedicadas a mujeres o estaban escritas por mujeres. Y no solo eso, sino que cada una exploraba algo. La Berceuse de Chopin exploraba la maternidad. Luego teníamos a Piazzolla y esas 3 piezas llamadas con nombres de mujer que exploraban la sensualidad de la mujer, la fuerza de la mujer en la sonata de Ginastera, la mujer como inspiración y maestra en Nadia Boulanger y en Lily Boulanger. Entonces, bueno, así surgió un poco ese primer CD, con obras que me encantaban y para crear un viaje. Antes de continuar por ahí, me gustaría ir un poco a esa Susana niña, a esa Susana que todavía no había conectado con ese instrumento llamado piano. Y quería saber, ¿cómo era esa Susana que todavía no había conocido el piano? Buena pregunta. Pues yo desde muy pequeña siempre estuve de alguna forma ligada con la música o con el baile. Empecé con el baile, además, con el ballet. Yo con 3 añitos, o eran 2 y medio, ya estaba haciendo ballet, que hice 13 años de ballet, que luego derivó en otras formas de baile. Y a la vez mi madre me enseñaba la música como a través de canciones. Me acuerdo una que era como do en la tripita, re, na, 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 y me iba enseñando tantas musicales a través de ritmos, a través de bailes. Entonces yo siempre estaba cantando y desde bebé siempre había escuchado mucha música clásica en casa, además de otros estilos musicales. Entonces ya fue como algo normal que llegara un momento, con 4 añitos, que alguien me dijera, ¿y qué instrumento quieres tocar? Y yo quería el arpa.
pero no había profesores de arpa y yo creo que me mintieron mis padres y lo que no querían es que yo llevara un arpa a cuestas, que les hiciera comprar el arpa, dijeron no. Así que terminé con el piano y menos mal, porque ahora lo amo y no lo cambiaría por nada del mundo. En la mochila no lo puedes llevar, pero al menos Ya, bueno, no eso, tienes eso que es lo llevarlo. malo, eso es lo malo, ojalá lo pudiera llevar. No tienes que comprar un segundo asiento en el avión, Eso es, digamos. eso es. Me ha llegado a los oídos que tenías un cierto vínculo con el canto. ¿No es eso posible? Ah, sí, sí, sí. Ujú. Bueno, es que también una de las cosas que quería ser de pequeñita, de estas que se preguntan con 2 añitos, era cantante de ópera, pero para cantar Carmen, ¿eh? De Bizet. Claro. Cuando era pequeñita yo tenía que cantar Carmen de Bizet. Me acuerdo que me aprendí en la habanera y que la estaba todo el día cantando por casa, malamente, pero bueno. Y sí, hice el grado profesional de canto también. Cuando viví en Londres formaba parte de muchísimos coros, más pequeños, más grandes. Me acuerdo que íbamos a cantar a Windsor Castle, luego estuvimos también en la Catedral de San Paul. Pues sí, cantamos muchísimo por allí, me encantaba, me gustaba bastante. No sé qué pasó, ahora ya no canto, solo en la ducha. Supongo que la vida de un niño está muy condicionada al aprender, al empezar a aprender un Sí. instrumento. No sé si tienes algún recuerdo borroso o muy claro Ujú. de esos primeros pasos con el instrumento. ¿Algún recuerdo que dijeras, esto lo recuerdo con especial atención? Ujú. Pues yo me acuerdo incluso antes de empezar con clases que ya me gustaba como chapurrear al piano, ¿no? Tocar cositas. Y luego también me acuerdo, yo tenía un profesor, al cual estoy muy agradecida, mi primer profesor Carlos, cuando era muy chiquitita, pero mi madre siempre estaba allí. Y no obligándome a estudiar, porque era yo la que quería estudiar desde pequeñita. Siempre ella me decía, pero sal, no sé qué. Yo decía, no. Pero me acuerdo que me daba una pelotita de tenis y me decía, pon la mano redondita. Ella no es músico, pero ella me decía, pon la mano redondita al piano. Y ese es un recuerdo bastante nítido que tengo. Y bueno, luego que me encantaba tocar. Y luego cuando tuve mi primera clase en el conservatorio, con 8 años, con Miguel Ángel Martínez Guillén, mi profesor de aquel entonces. Y que me acuerdo que como que se me abrió un mundo. En ese momento, si antes ya quería ser pianista, ahí ya lo tenía clarísimo. Porque fue tocar, fue meterme en un mundo de fantasía. Además me acuerdo que estábamos tocando Schumann, los Fantasiestücke, luego empezamos con la milonga sureña y yo viajaba a Argentina, luego el claro de luna de Debussy. Y entonces pues había como 2 mundos. Estaba el colegio, con las cosas que tenía el colegio y los niños, como son los niños, y luego estaba el mundo de fantasía y la música, donde podías volar, al igual que con la lectura, ¿no? Podías ir a cualquier mundo. Y para mí de niña eso me marcó muchísimo y me decidió decantarme por esto. Con 12 años te desplazas semanalmente a Londres. Ujú. Esto quiere decir que la visión de una niña que ha nacido en Alcalá de Henares se ve transformada por tener que ir a otro país completamente distinto cada semana. ¿Cómo vives tú esta relación con tus padres y de qué manera llevas esa soledad? Pues bueno, con 12 años seguía yendo semanalmente con mis padres, entonces me acompañaban, no estaba tan sola, pero sí que es verdad que bueno, para mí era increíble, o sea, era una experiencia para mis padres no tanto, ¿eh? Mi madre terminaba hasta las narices de esos viajes en avión semanales, menos mal que en aquella época estaban muy baratos. Pero sí, para mí es que, no sé, era lo mejor que me podía estar pasando. Además, yo me acuerdo que yo les dije, papá, mamá, que sí, que quiero ir, que me han dado beca, que quiero ir. Porque Claro. ellos estaban reticentes. Decían, primero me decían, no te van a coger, así que da igual. Luego ya cuando me cogieron dijeron, uff, uff. Ya vieron Hay que a hacer un ganas. esfuerzo, ¿verdad? Pero hicieron un esfuerzo enorme por mí, que estoy súper agradecida. Y luego para mí fue maravilloso. Además, ese primer año, me acuerdo que entré yo, luego entraron unas amigas mías mexicanas, las Gasparini, que además, bueno, Valentina Gasparini era muy amiga mía y le compuso, ¿cómo se dice este? René, de Residente, de Calle 13, le compuso el último álbum, es todo basado en Valentina Gasparini. Y me acuerdo que ellas venían, eso, parisinas de México, y viajaban también, creo que todos los sábados ellas también. Luego tenía una amiga que venía de Grecia y que al principio empezó viajando, o sea, nos mezclamos un grupo de niños que nos encantaba lo que hacía, que viajaban de todas partes del mundo y a mí se me abrió la puerta a otro universo. Me encantó. Supongo que en la época de la niñez, en la época donde uno empieza a crecer, claro, te puedes rodear o de niños que no tienen nada que ver con la Sí. música o de niños que tienen que ver con la música. En tu caso fue el segundo, entiendo. Hasta los 12 o 14 estaba rodeada de niños
que odiaban la música Ujú. clásica, por decirlo de alguna forma, pero no es que la odiaran, es que no la conocían. Y luego sí, luego estuve rodeada de un ambiente todo de gente que quería ser músico. ¿Y Sí. qué características encontrabas en esos niños que no tenían nada que ver con la música Ujú. y de repente tenían todo que ver con la música? Dices de los que estaban relacionados totalmente con la Claro, música. ¿cómo notaste esa diferencia entre La los que no diferencia. tenían que ver? Pues l- una de las cosas que notaba, pero que tampoco quiero generalizar, porque a lo mejor era el ámbito en el que yo me movía cuando vivía en Alcalá, es que cuando fui con los músicos, la creatividad era desbordante, la fantasía era desbordante. De alguna forma había más inocencia, paradójicamente, porque había ese pozo de niñez que tienen los artistas, incluso yo he visto artistas hasta su muerte que tienen ese toque de niñez que yo creo que es muy importante que no se pierda, porque al final un artista necesita estar en contacto con esa fantasía, no perder el factor de poder entusiasmarse por cualquier cosa, ver un cuadro, ver una hoja cayendo y entusiasmarse o ponerse a llorar de emoción, ¿no? Y eso es algo que tienen mucho los niños porque tienen esa pureza de sentimientos, esa forma de aproximarse a las cosas tan inocente y tan pura que pueden sonreír solo porque el cielo está azul y decirle a su madre, mamá, ¿por qué está el cielo azul, no? Entonces, eso es una de las cosas que noté, que los músicos, en ese sentido, eran como más inocentes y más dados a la fantasía. Cuando a un músico se le entrega una partitura, Ujú. que en base es un papel con cosas Sí, escritas, em, claro, puede suceder, dependiendo de la persona que la reciba, pueden suceder cosas muy distintas, sí. supongo. Em, en el momento en el que tú te empiezas a relacionar con Ujú. estos niños y empiezas a crecer con Sí. ellos, em, ¿cómo le explicarías tú a la persona que está viendo esto? Ujú. em, ¿Cómo es el primer vínculo que uno tiene con una partitura? Pues para mí el primer vínculo con una partitura, que además a mí me gusta tener las partituras en papel, es mágico, porque de repente es como cuando lees un libro, de repente tienes esto y es un mapa donde vas a descubrir todo un mundo. Algo que a lo mejor para algunos es increíblemente difícil y no pueden, no es nada legible, ¿no? Para el músico de repente se convierte en un potencial abrirse a algo nuevo. Y es algo que te llena de adrenalina, por lo menos a mí, de subidón. Hay que tener cuidado porque a veces ya uno empieza a chapucear, a leer la pieza entera, entonces hay que también escuchar esa obra, ¿no? Pero al final es muy mágico esa primera relación con una partitura. Y creo que por eso también es muy importante no perder lo las ganas de trabajar con partituras en papel, de tener algo físico, ¿no? De poder cogerlo, de poder querer a esa partitura, ese mapa del cual vas a luego explorar todas tus emociones, las emociones del compositor, ver todos esos detalles, todo ese mapa, interpretarlo y crear la música, el resultado, la magia final. Supongo que cuando uno se empieza a adentrar en esto, tiene Ujú. mucho que ver con la relación que puede tener el alumno con el profesor, ¿no? Sí. Ujú. Cómo le ha influido el profesor, de qué manera le ha incentivado la creatividad. Em, claro, eso pueden ser caminos muy distintos. Y quería preguntarte, en el momento en el que, porque sí que es cierto que a veces escucho, ¿no?, a personas decir, em, claro, pero esto está escrito así, eso se toca así, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podrías explicarle a una persona que a lo mejor no está en contacto con la música o, no, Ujú. o nunca ha visto un piano, nunca ha Sí. escuchado un piano, por ejemplo, ¿de qué manera le podrías decir cómo es ese camino en el que tú te acercas a la partitura y empiezas a descubrir lo que hay ahí dentro? Pues bueno, obviamente hay como símbolos, voy a intentar simplificarlo, que a veces es complicado. Tenemos las notitas, tenemos los símbolos, a lo mejor una cosa que se llama crescendo, que es como un triángulo horizontal. Y entonces, no es tan simple, porque crescendo, que significa crecer, por ejemplo, significaría ir más fuerte en un instante de la pieza, ¿no? Pero es que ese crescendo también puede significar ser más apasionado, ir hacia adelante en la música romántica, ir más rápido, empezar a hablar cada vez más rápido, seguir hablando y alcanzar un clímax mientras está uno expresando. Entonces,
La fantasía es que tenemos todos esos símbolos diferentes, como quien está leyendo letras, y luego de esos símbolos tenemos que tener la capacidad, y por eso también es muy importante el bagaje educativo y cultural de cada músico, porque tenemos que tener esa capacidad de poder saber cómo interpretarlo y también de tener nuestra propia voz, porque al final cada músico tiene que tener su propia voz. Y aunque los símbolos sean los mismos para todos, cada persona puede tener un toque que les haga interpretarlo de forma diferente. Y sí, estás leyendo lo que pone en la partitura, tienes un mapa que te lo está marcando, pero a ese camino puedes llegar por un lado o por otro. No sé si eso ayuda. Fantástico. ¿Qué papel para ti ocupa la música dentro de las artes en general? Pues para mí es que todas las artes están interrelacionadas. No puede haber música sin literatura, literatura o música sin pintura, sin escultura, sin teatro. Está todo relacionado porque al final el ser humano, desde el principio de los tiempos, lo que quiere es expresarse, ¿no? El otro día estaba viendo unas pinturas rupestres y ya les ves bailando, ya les ves con una especie de instrumentos de aquella época, porque es lo primero que queremos. E incluso cuando no existían las palabras tal que sí, existían los golpes. Entonces, la música, el teatro, el pintar, el arte rupestre, ha estado desde el principio de la historia, y cuando a veces la gente dice, uy, estas cosas artísticas, la música clásica, va a desaparecer, yo digo, no, no va a desaparecer, porque es que siempre ha estado allí, porque es que salimos a la calle y a veces uno se para un momento, empieza a escuchar, y estás en la ciudad y empiezas a escuchar un rugido de los coches, que yo siempre lo pongo en mis composiciones, los gritos del niño llorando por allí, los polirritmos con las hojas que se mueven. Y eso ya es música. Entonces es que la música está ahí, sí.
Me gustaría hablar un poquito de, desde ya bastantes Ujú, años, llevas una vida de concertista ujú. muy regular. Querría saber qué factores, qué características le pondrías a esta carrera. ¿Qué factores le encuentras a esta carrera Ujú. que le pueda servir a la gente escuchar? Pues es una carrera de fondo. O sea, no es una carrera de inmediatez. Requiere muchísimo esfuerzo, requiere muchísimo tesón y requiere no tirar la toalla, porque no es fácil, es maravillosa, te da un subidón de dopamina cada vez que estás en el escenario, que eso también hay que tener en cuenta que no a todos los que estudian música les pasa eso. Y no tiene nada de malo. Habrá gente que le encanta estar en un escenario y dar un concierto y gente que prefiera irse por otro camino. Y es igualmente loable e igualmente increíble, también es hacer música, ¿no? Pero sí, lo de concertista es eso, es ese subidón, también es ese sacrificio, hay veces que hay que sacrificar eh, cosas, no ir a sitios, sobre todo cuando se está estudiando, no ir de vacaciones a no sé dónde, porque viene un concierto y hay que estar trabajando en ese concierto, pero al final merece la pena. Pero bueno, yo tenía una profesora en Londres, Patsy, que siempre me decía una cosa que me encantaba, que es como estar en la cuerda floja. Estás en una cuerda floja también emocional, porque estamos tocando con nuestros sentimientos, ¿no? Y lo importante es mantenerse en esa cuerda floja de los sentimientos, no caerse, porque es muy fácil a veces caerse de la cuerda floja, ¿no? Y hay que mantenerse. Y es que también lo increíble de la vida como concertista, como músico activo, es el estar en esa cuerda floja, el ver que estás manteniendo el equilibrio y que puedes llegar a cosas más increíbles aún. En muchas ocasiones el pianista sí que gran parte de sus Ujú. recitales pueden ser recitales para piano solo. Sí. Pero también puede estar con orquesta. Me gustaría que hablaras un poquito de tu relación con la orquesta cuando eres solista Ajá. y de qué manera se establece un vínculo entre el solista y el director. Pues cuando está la orquesta detrás, al final es como tocar música de cámara, aunque no lo parezca. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Tienes el director y la orquesta, porque al final el director, la orquesta es como si fuera la continuación del director. Por lo menos esa es mi visión, ¿no? Entonces tienes ese cúmulo que en un concierto para piano y orquesta es igualmente importante también que el piano. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, porque hay veces que muchos pianistas van, se sientan, cogen la banqueta, pasan absolutamente de lo que está pasando alrededor, y yo como compositora digo, no, no hagáis eso tampoco, porque al final es súper importante. Vamos, con el concierto de Ravel en Sol, por ejemplo, que cuando lo estaba yo tocando una vez allí en Sevilla, es que sin la orquesta no hay concierto de Ravel en Sol. Entonces creo que se crea un vínculo muy cercano con el director, o sea, con la orquesta Ujú. también, y que hay que trabajarlo, hay que poner una idea, escuchar la idea de la otra persona, que se mezclen esas ideas, que choquen esas ideas si tienen que chocar, igual que en música de cámara, porque los músicos todos tenemos nuestras ideas y ni una está mejor que otra, bueno, a veces depende. Pero tienen que chocar y luego de ese choque sale la explosión, sale el fuego y sale la cosa maravillosa, que es el concierto en directo. Por cierto, en tu disco también Ujú, compones tú. ujú. Una de las obras que presenta el disco es una obra tuya. Cuéntanos un poco sobre esa obra y cómo ha sido el proceso compositivo. ¿Oda Casia? Pues Oda Casia, igual que ella, las compuse estrictamente para el disco. Esta es un pequeño interludio que compuse porque quería que una compositora, que era muy importante para mí, formara parte del disco. Y esta compositora nunca había compuesto para el piano. Y esta compositora es Casia, que es una de las primeras compositoras de la historia. Bueno, hay más, pero dicen que es una de las primeras y vivía en la antigua Grecia, relacionada también con todo esto de la mitología. Y ella componía unos himnos increíbles que se siguen interpretando en las misas ortodoxas. Entonces, pues cogí el primer fraseo, la primera frase de uno de esos himnos que conectaba mucho conmigo, la metí en este pequeño interludio y de ahí fue surgiendo la obra. Como siempre se puede observar, como en toda mi música, el bajo, que antes he hablado de eso, que ese ruido, que si prestamos atención siempre está ahí, aunque sean nuestros pensamientos. Siempre, bueno, si se hace meditación y se llega al zen, a lo mejor no. Pero de normal se está el ¿no? De los pensamientos, del tráfico, de las hojas moviéndose en una selva.
Entonces, pues sí, siempre está ese bajo también en mis composiciones. Entonces, eso es algo de lo que voy, desde donde voy creando las diferentes capas compositivas y luego voy jugando con motivos, que motivos son como pequeñas frasecitas con las que se puede jugar, transformar para crear luego toda la pieza compositiva. Y en este caso también quería ligar el universo de las Pléyades, de las 7 hermanas del universo, del cielo, de la compositora Iluminada Pérez, que es una pieza de electrónica y piano, pues la quería ligar con el universo más terrestre del Rondó de Claudia Montero y esa Oda a Buenos Aires y la Fantasía Negra de Florence Price. Susana, has ganado varios premios de composición a lo largo de tu carrera y quería saber qué papel ocupa la composición actualmente en tu vida. Pues sigo componiendo, pero es verdad que al final estoy más centrada en el piano, porque es que aunque me gustaría hacer todo continuamente, es imposible. Porque yo creo que para componer también, bueno, tú también eres compositora, así que para componer a veces se necesita una pizca de calma y una pizca de no tener que hacer algo, ¿no? En mi caso yo necesito, a lo mejor puedo componer algo en una tarde, pero necesito el saber que tengo esa tarde, que no pasa nada, que no tengo que ponerme luego a trabajar con el piano, que no tengo un concierto a la vista ya, pero que tengo el tiempo para hacer que venga la inspiración, que bueno, la inspiración es el tener tiempo para ordenar tus ideas y poder plasmarlas en la música. Para mí eso es la inspiración también, y el poder entender tus emociones y así poder también plasmarlas en la música. Hablando de inspiración, me gustaría preguntarte, ¿dónde encuentras esos estímulos artísticos? Ajá. ¿En qué artes los encuentras para después plasmarlos en tu música? Pues a mí me encanta la literatura y leo mucho desde que soy pequeña. Entonces, gracias a la literatura he podido vivir muchas cosas y muchas vidas que de normal a lo mejor no habría vivido. Y eso me ayuda muchísimo a la hora de poder componer, incluso de poder interpretar. También la pintura. O sea, me encanta ir a galerías y exposiciones de arte. El teatro, también que hemos hablado antes, me inspira muchísimo luego a la hora tanto de componer como de tocar. Sí. Y el cine. Se me olvidaba. El cine, pero mucho. ¿Un pianista es un actor? Es que a lo mejor no sé lo suficiente sobre actuación. Yo diría que no, a lo mejor. Yo diría que no termina de ser, pero esta es mi opinión personal, que no termina de ser un actor, que es algo un poco diferente. Porque sí que es verdad que estás plasmando de alguna forma las emociones del otro, pero es que a lo mejor en la actuación es igual y estoy metiéndome en un berenjenal. Pero desde mi punto de vista, por lo que lo considero que puede ser un poco diferente es porque al final estás leyendo ese mapa y son tus propias emociones, literal. O sea, no estás intentando... mira, ya me metí en un berenjenal porque creo que el actor hace lo mismo, ¿eh? Susana, tú trabajas mucho con compositores vivos actualmente, Sí. Pero también has trabajado en obras como intérprete de piano con compositores que ya no están vivos. Sí. ¿Qué características principales y qué diferencias encuentras en trabajar con una obra de un compositor que ya no está vivo a poder trabajar una obra con un compositor que está vivo? Pues gracias a Dios, yo he tenido mucha suerte y los compositores vivos con los que he trabajado me han dado muchísima libertad, lo cual es un factor creo que importante, porque es verdad que una de las principales diferencias puede ser que el compositor vivo tenga clarísimo lo que quiere, pero que, bueno, no me he encontrado mucha gente así, pero que lo tenga tan claro, que te pueda poner barreras a tu propia creatividad y emociones. Entonces hay que tener cuidado. Solo que por otro lado, también hay que decir que vivimos en una sociedad con tanto conservatorio, tanto examen, en el que incluso con los muertos también ponemos muchísimas barreras de esto tiene que ser así. Además, la misma obra a lo mejor te viene un alemán y te dices que el Schubert tiene que ser así. Te viene un austriaco y te dices que el Schubert tiene que ser así. Entonces, al final, no está el compositor para decir cómo tiene que ser algo, pero ya está el sistema o lo que es políticamente, socialmente aceptable dentro de la música de un compositor para a veces encorsetarnos. Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado con todo, porque hay veces que es bueno tener en cuenta la tradición, obviamente,
Pero también hay veces que no hay que olvidarse que durante la época de Ravel, cuando se interpretaba el bolero, no era exactamente siguiendo el tempo que dijo Ravel y luego a Ravel le gustaba más. O sea que hay que tener cuidado. Los músicos en muchas ocasiones mantienen una relación con una obra de muchos años. Incluso podría parecer una pareja, incluso. Em, ¿Cómo podrías definir o cómo podrías explicar qué es lo que pasa en una relación de tantos años con una obra? Pues yo creo que va cambiando totalmente la perspectiva de esa obra y que a veces se vuelve a la perspectiva inicial también. O sea, es algo orgánico. Como seres humanos nos vamos desarrollando o nos deberíamos ir desarrollando según crecemos continuamente. Es un desarrollo continuo. Y eso pasa con la música se va desarrollando. Incluso como yo toco algo ayer, seguramente no sea como lo vaya a tocar mañana. Entonces yo creo que hay un factor de madurez en el que se puede llegar quizá a interpretaciones más profundas de la pieza, eso está claro. Luego algo que ocurre mucho y que cuando se escucha, por ejemplo, a pianistas o músicos que tocan de repente una obra muchísimo más lenta cuando llegan a cierta edad. Y tiene sentido, porque a veces en la madurez vemos las cosas de otra forma. Bueno, vemos, no, yo todavía soy joven, pero cuando se llega a cierta edad, pues se ve las cosas con más tranquilidad y no la vemos con esa adrenalina, esa energía que tenemos de jóvenes. Entonces sí, yo creo que las piezas van cambiando igual que cambiamos nosotros y que es algo positivo. Y a veces incluso se puede llegar a tocarlas con el tiempo, con la misma ingenuidad, y que creo que esa debería ser la meta de la primera vez que nos topamos con esa obra. ¿Con qué sueña Susana actualmente? ¿Sueños a nivel profesional o Vitales. sueños? Pues con poder seguir haciendo lo que me gusta, que es tocar el piano, tocar conciertos, componer, también enseñar música, porque creo que eso, al final la música es mi vida, al final la música es mi sueño de siempre y no visualizo mi vida sin eso. Entonces mi sueño es el poder seguir haciendo música y estar rodeada de música. He podido comprobar que tienes una relación muy bonita con el yoga. Ujú. ¿Qué papel ocupa en tu vida y qué importancia le das a la hora de pasarlo a la parte profesional? Pues el yoga para mí es súper importante. Además, yo siempre he hecho yoga, pero hace 3 años empecé con una profesora que me abrió muchísimo la mente, porque el yoga, bueno, tiene obviamente ese factor físico que como músico a mí me ayuda muchísimo, la postura a la hora de tocar. Antes a lo mejor estaba mucho más encorvada. Desde que hago yoga me noto mucho mejor, se me han ido los dolores. Esta sería la parte física, ¿no? Me concentro mejor también. Luego, a nivel mental, lo que es la teoría del yoga trabaja mucho en ser capaz de observar tus propios pensamientos, dejarlos ir y concentrarte en algo. Y para mí eso es realmente lo que estamos haciendo con el piano. Tenemos, sobre todo hoy en día, en la sociedad actual, tenemos muchísima información alrededor. Solo tenemos que abrir Instagram para tener 1 millón de reels de 30 segundos. Y lo difícil a veces, y a mí me pasa, y es complicado, es encontrar la calma, que hablábamos eso también con lo de la composición, para centrarte en ti mismo, para no sentir la necesidad de estar haciendo algo más y estar simplemente con tu piano y no pensar, me estoy perdiendo algo, voy a chequear cómo ha ido este post, esta publicación, qué está pasando en África ahora mismo, ¿no? Porque tenemos acceso a tanto que a veces nos encontramos encadenados a ese tanto, a toda esa información que nos rodea. Entonces, el yoga creo que ayuda a eso, a poder centrarte en algo. Y con ese estado en el que estás, cuéntanos qué proyectos vienen ahora, qué ideas y qué futuro le depara a Susana. Pues bueno, ahora mismo estoy trabajando en los próximos recitales. Entonces, el 8 de marzo voy a estar tocando el recital sobre Hermanas de la Luna, sobre el último álbum, en el Auditorio Gilitos de Alcalá de Henares, a las 7, así que tengo muchísimas ganas, porque nunca sé si será la última vez que toque ese programa o habrá más, al final es mi decisión, pero bueno, también me gusta ir cambiando, ¿no? Y luego voy a estar también tocando en el Teatro Real, solista con la Orquesta Filarmónica de Madrid el 24 de marzo, que voy a estar tocando dentro de un concierto súper bonito que recorre la historia de la música.
y me han pedido tocar varios movimientos del concierto de Clara Schumann, del concierto para la mano izquierda de Ravel, además de otras piezas de Bach y demás. Y también voy a estar tocando otro concierto, el de Robert Schumann, el 5 de abril con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, y me apetece muchísimo. Y bueno, luego más recitales que tengo, estos con un nuevo programa que se llama Agua, y que yo creo que va a gustar mucho, que a mí me está encantando, y que explora las emociones a través de los diferentes estados de agua, representados por las composiciones de compositores como Debussy, Albéniz, Ravel, Melanie Bonis, Alcan, yo misma. Así que bueno, eso es lo que tengo entre manos ahora. Te deseamos toda la suerte. Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros en Cúpula y te deseamos todo lo mejor. Muchísimas gracias, el placer es mío.